al 9. Primera de Corintios 3 del 6 al 9. Mientras usted lo busca, esta palabra yo ya se la di a los jóvenes un par de meses, un mes atrás, porque me decía el pastor que era necesario que todos escucháramos nuevamente esta palabra y que todos empezáramos a trabajar también sobre todo lo que el Señor ha hablado este mes, en estos días, y desde que nuestro pastor empezó con su serie de Eclesia, pues el Señor nos ha estado hablando a todos para tomar decisiones, para ver qué hacemos con el llamado que también el Señor nos ha dado. Porque déjeme decirle que cada uno de ustedes el Señor les ha hecho un llamado, cada uno de nosotros. Entonces por eso la predicación del día de hoy se llama El crecimiento. ¿Lo da quién? Dios. El crecimiento lo da Dios. Mire que aquí en Colombia ocurre algo muy curioso con el mundo cristiano, o con el cristianismo y con el evangelio. ¿Usted sabía que aquí en Colombia todavía hay persecución? Todavía persiguen a los cristianos. Todavía persiguen a aquellos que se han convertido al evangelio. ¿En qué situaciones? Por ejemplo, las comunidades indígenas que ven que alguno de sus habitantes se convirtió, lo que hacen es quitarle absolutamente todo lo que tiene. Sus tierras, sus títulos, los expulsan. A unos les hacen eso, a otros ¿sabe qué les hacen? Los torturan, los encarcelan, los encierran. Yo trabajé en una fundación donde tratábamos este tipo de casos. Nos tenían que enviar fotos de los morados, de los latigazos que le daban a los pastores indígenas, para que nosotros pudiéramos enviar a la central general de la fundación que queda en Estados Unidos, y pues así funcionaba todo el tema para que nos pudieran dar algo de dinero y ayudarle a esas personas. No funciona como tan así como así de, necesitamos dinero para ayudar al pastor que fue perseguido. Era un proceso que se llevaba. Y digamos que yo antes de ingresar a esta fundación, yo no sabía que el tema era tan grave. Y que Colombia está en un puesto muy alto en la lista de persecución de cristianos. Muy alto. Ahorita hubo un tiempo en el que bajó, pero volvió a subir. Hay que ver bien, no vi últimamente dónde estaba, pero recuerdo que en esa época estábamos en el puesto número 15, 16 de los 200 y pico de países que hay en el mundo. Entonces, imagínese usted el nivel de persecución. ¿Qué más persecución hay? En la frontera con Colombia y Venezuela. Van a las iglesias, se llevan a los pastores, los pasan a la frontera, los pasan a Venezuela y allí los amenazan. Y les dicen, o usted cierra su iglesia, o usted nos da algo de dinero, o usted, mejor dicho, se somete a la guerrilla, o pues lo vamos es desviviendo, ¿no? Lo vamos es asesinando. Esa es la situación de la iglesia aquí en Colombia. Imagínense si estamos en un lugar tan bajo de persecución, que ahorita, digamos, en esta lista, el primer lugar no significa triunfo, sino significa que está bien grave la situación en ese país, que es Norcorea, Afganistán, algunos países árabes. Y uno se pregunta, si esa es la situación que se está dando en estos países, ¿por qué sigue creciendo la iglesia? ¿No se supone que cuando quieren presionar y cuando quieren ahogar un movimiento o algo por el estilo, lo que hacen es presionarlo, perseguirlo, y eso se supone que lo que hace es enterrarlo? ¿Por qué la iglesia sigue y sigue creciendo? Mire, hay contextos donde reunirse como iglesia ha sido prácticamente imposible. China comunista, tras la revolución cultural en 1966 y 76, millones de creyentes no tenían templos, ni Biblias, no había libertad para congregarse. Muchos pastores fueron encarcelados, asesinados, torturados.
Las reuniones eran clandestinas, en casas, en grupos pequeños, con riesgo real de persecución. Y sin embargo, no murió el cristianismo. Sin embargo, las iglesias seguían en pie y seguían creciendo. Nuestra pregunta es, ¿cómo crecieron? Y para eso entonces vamos a leer nuestro pasaje principal. Primera de Corintios 3, del 6 al 9. Dice, yo planté, ¿está hablando quién? Pablo. Pablo está diciendo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios. Así que ni el que ¿qué? Es algo, ni el que riega, sino ¿quién? ¿Qué es lo que da? El crecimiento. Por lo tanto, el crecimiento real no depende de condiciones externas, sino depende única y exclusivamente ¿de quién? De Dios. Y vamos a dividir nuestra charla del día de hoy en 6 puntos clave. En 7 puntos clave, que ayer agregué uno último que me faltaba, entonces son 7 puntos clave. Primero que todo, el crecimiento lo da Dios. Pablo establece un principio clave. Hay participación humana, ¿sí o no? ¿Quiénes participaron en este proceso aquí en el versículo? Pablo y ¿qué hizo Pablo? ¿Y qué hizo Apolos? Regó. Hicieron cosas totalmente diferentes. Hay diferentes tipos o maneras de servir en el reino de Dios. Ya eso lo vamos a ver más adelante. Pero ¿qué es lo que pasa principalmente? Esto rompe con una idea y por eso les daba el ejemplo al principio. Nuestro ejemplo al principio hablaba de una idea de iglesia que no vemos mucho acá. Reuniones clandestinas, donde se reunían a tejer, pero muy bajito empezaban a hablar la palabra. Que la palabra de Dios, así es. Así es donde ahorita se persigue también a nuestros hermanos en otros países. Mientras están haciendo cualquier tipo de labor o cualquier tipo de trabajo social, como fachada, empiezan por debajo a predicar y a compartir la palabra. Miren que en la China comunista, los chinos son muy pilos, ¿sí o no? Los chinos, aún así uno no quiera aceptarlo, están de alguna otra manera impactando el mundo. O sea, usted ve un carro eléctrico y ya sabe dónde viene, más o menos. Usted ve tecnología, por ejemplo los chips y varias cosas de tecnología, inteligencia artificial, todo ha nacido allá en muchas ocasiones. ¿Sabe qué hacían ellos? Se memorizaban los capítulos de la Biblia. ¿Para qué? Para tener la palabra viva dentro de ellos. Y como tenían muy pocas Biblias, porque pues allá es prohibido, o era prohibido, ahorita lo permiten, pero bajo una condición. Tiene que ser la Biblia que el Partido Comunista Chino alteró y le repartió a las supuestas iglesias. Entonces, miren que esto rompe con dos errores comunes que muchas veces nosotros, que puede que tengamos, o en otro lado se esté viviendo. Primero que todo, idolatrar líderes. Y segundo, depender de estructuras humanas. Ojo, es importante que nosotros tengamos un liderazgo aquí, sí, en la tierra. ¿Cómo hacía Pablo y las personas que estaban a su cargo en diferentes iglesias? Sí, había alguien a quien rendirle cuentas. Pero ¿cuál era la diferencia? Que ellos no idolatraban a ese líder. Que ellos no lo ponían en un pedestal, como ocurre en ciertos lugares. Por eso dice que en el versículo 7, ni el que planta es algo, ni el que riega. No somos nada. Aquí el único al que se le debe dar la gloria y la honra de ese crecimiento es a Dios. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Hace unas semanas salió un pastor en una entrevista que está coqueteando con la política, con ser presidente de Argentina. Y le preguntaron, ¿usted está a favor o en contra del aborto? Y respondió, ni a favor ni en contra.
Como hijos de Dios debemos tener los principios claros, que en la palabra nos dice que la vida empieza en la concepción, ¿sí o no? Como un pastor evangélico va y dice eso delante del mundo. Pero entonces llegan los comentarios y dicen, pero es que a mí me ha ayudado, pero es que a mí me ha hecho. No hay que juzgar, no hay que decir, no hay que bla, 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 bla. Pero es que ni el que siembra es algo, ni el que riega. O sea, que haya hecho o deshecho, no es por él, es porque Dios lo usó. Porque sí, yo conozco gente que ha llegado al evangelio por esta persona. Sí, no podemos negarlo. Pero no ha sido por él. Ha sido porque Dios quiso usarlo como su herramienta, que ese es nuestro segundo punto. Los líderes son instrumentos, no el centro. El Señor quiso usarlo como herramienta, como su instrumento. Cuando yo les digo instrumento, nosotros pensamos, por ejemplo, en la música, ¿cierto? Un instrumento. Si ese instrumento está ahí y no viene mi hermano a tocarlo, ¿qué está haciendo? No suena, no sirve. Ya, para ser un poquito más fuertes, no sirve. Así que nosotros, al ser instrumentos del Señor, si el Señor no nos está utilizando, pues no estamos sonando, no estamos sirviendo para la obra del Señor. ¿Qué es pues? Versículo 5 dice, ¿qué es pues Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Por lo tanto, si este personaje, si este pastor argentino no hubiera estado, el Señor muy sencillamente hubiera podido poner a otra persona. Sí, obviamente se gana su fama, obviamente tiene un renombre, pero ¿de qué le va a servir la fama y el renombre si cuando el Señor le pregunte realmente estando al frente de él y le diga, bueno, ¿por qué no estás ni a favor ni en contra del aborto? Si yo en mi palabra he dicho que la vida empieza desde la concepción. Ay, ups. No, ningún ups. Entonces el Señor nos utiliza como esos instrumentos. Otro ejemplo, este ejemplo lo puse en los jóvenes, por ejemplo una escoba. Si una escoba está guardadita en su recámara, ¿qué está haciendo? Nada. ¿Cuándo es útil? Cuando es usada. Entonces vamos nosotros y escogemos la mejor escoba, ¿cierto? Usted sabe cuál es la escoba que le sirve para barrer como le gusta, ¿sí o no? Usted dice, no, esta escoba no, porque esas hebras las tiene todas horribles. Esta sí, porque esta sí me recoge todo. Así es el Señor, así es el Espíritu Santo. Va y dice, bueno, yo ya sé quién voy a usar, pero vamos a probar. Y vamos a medir el instrumento. A ver, esta escoba. No me está sirviendo. Vamos con la otra. Ahí está, sí. Y no es porque Él nos menosprecie y nos trate como cualquier instrumento, sino porque a pesar de nosotros, Él hace su obra o la hace. A pesar de cómo nosotros nos comportemos, de lo que hagamos, subamos, bajemos, pensemos de una manera o de otra, Él hace su obra y punto, se acabó. No depende de nosotros. Los instrumentos se equivocan, son limitados, no salvan a nadie. Si yo tomo esa guitarra y está desafinada, me va a tocar afinarla. ¿Cuántas veces el Señor ha tenido que afinarlo a usted? ¿Sabe qué es afinar un instrumento? Es coger las clavijas de la guitarra, por ejemplo. Entonces, si yo cojo aquí mi guitarra, o la guitarra de mi hermano, ¿me abres aquí, porfa? Que se hizo Pedro, ¿no? Esperen, yo abro acá. Para que escuchemos cómo es ese instrumento. ¿Y por qué digo afinar? Porque afinar genera una presión en la cuerda que usted va a sentir como que se va a estallar. ¿No le ha pasado eso? Que el Señor está formando su vida tanto que usted se siente como que se va a estallar. Yo sé que nos ha pasado a muchos, ¿no? Creo que no está funcionando.
a ver si aquí nos va a funcionar. Ya. Entonces pregúntele al Señor. No nos funciona. Bueno, entonces pregúntele al Señor. ¿Se escuchan de pronto? Ya. ¿Sí escuchan eso? Y usted hace como así, ¿cierto? Como que se va a estallar la cuerda. Bueno, si usted sube más, sí se va a estallar la cuerda, ¿ok? Entonces el Señor nos toma como instrumentos y nos empieza a afinar, hermanos. Y empieza a decir, bueno, este necesita un poquito apretarlo. Necesitamos perfeccionar este instrumento. Necesitamos arreglar un poquito más lo que está ocurriendo en la vida de esta persona. ¿No se ha sentido alguna vez así en su vida? Dejémonos usar así como esos instrumentos que va a ver que cuando esa guitarra esté afinada va a sonar hermoso. ¿Sabe que los pianos de cola también se afinan? Y tienen N cantidad de cuerdas para hacerlo. Y entonces viene la persona que hace este tipo de trabajo porque contratan a alguien para hacerlo y empieza a afinar parte por parte. Entonces nosotros, al ser instrumentos del Señor, vamos a ser afinados por Él, o sea, bien ajustaditos. Vamos a ser formados por Él. Y si no servimos, bye bye, hasta luego. Nos guarda y nos dice, vamos a ver después si me va a servir para otra cosa. No por menospreciarnos, sino porque las cosas van a funcionar sí o sí, a pesar de mí. Diga, a pesar de mí. A pesar de mi pecado, a pesar de lo que yo diga, a pesar de que yo diga, Señor, es que yo quiero hacer las cosas de esta manera. Pero el Señor dice, no, pero es que así no es. No, pero es que tiene que ser así. Bueno, entonces tú verás, chao, voy a utilizar a otra persona, venga. Entonces somos instrumentos. Todos, no solamente el liderazgo, todos los que asistimos a una congregación, somos instrumentos porque el solo hecho de usted estar en este lugar es porque el Señor le ha dado un llamado. Ay, pero es que yo todavía no sé hablar tanto, yo todavía, busque qué posibilidad usted tiene de, por ejemplo, yo he visto ministerios de señoras mayores que se aconsejan entre ellas o que aconsejan a las más jóvenes. Los hombres también, que aconsejen a los jóvenes. Hay que ver en dónde encajamos en el reino espiritual. Porque si no, el Señor va a coger esa fichita y dice, bueno, pues digamos que es una ficha de ajedrez, de rompecabezas. Bueno, hago otra igualita. Esta está como ahí, como dañadita. Porque nosotros, versículo 9, 1 Corintios 3:9. Porque nosotros somos ¿qué? Colaboradores de Dios. Colaboradores. Yo estoy ayudándole al Señor, pero cuando Él ve que no quiero hacerlo como Él lo ha establecido, nos dice, chao, voy a usar al que sí obedece. No somos dueños de la obra. Esto va también para los que estamos a cargo de la iglesia, a cargo de congregaciones, a cargo de liderazgo. No somos dueños de la obra, somos colaboradores. Si nuestro crecimiento, ya esto va para nosotros como asistentes, si nuestro crecimiento depende de un pastor, de una iglesia o de un sistema, es un crecimiento frágil. Porque en el momento que alguno de esos llegue a fallar, usted va a decir, no, ya no vuelvo. No, es que me miraron así, es que me saludaron así, es que me hablaron así. Porque nuestros ojos tienen que estar puestos única y exclusivamente en el Señor. Eso sí, no quiere decir que usted diga, aquí hay algo extraño en la doctrina, que nos pasó a muchos. Aquí hay algo como extraño en la doctrina. Uno lo pesa con la palabra, y si uno haya falla y uno intenta cambiarlo y no hay cambio, uno dice, ahí sí dice, bye bye. No depende del pastor, de la iglesia, de un sistema, pero sí es importante porque allí es donde vamos a poder desarrollar ese llamado, eso que el Señor nos dio como talento para que lo podamos desarrollar. Y esto me lleva a un punto importante, punto número 3. Y es que sí, todo esto funciona así, pero hay que analizar y hay que ver
si somos o no somos hijos de Dios, porque no todos son hijos de Dios. El crecimiento no es automático, eso que usted deja corriendo y ya, ni es totalmente universal. El crecimiento es muy estructurado. El Señor sabe muy bien lo que hace. Para nosotros muchas veces, para nuestro parecer, para nuestros ojos humanos, terrenales, es como si Él estuviera improvisando, porque uno está haciendo alguna cosa y después lo manda a hacer otra. Él ya sabe qué estamos haciendo, Él ya sabe qué es lo que debemos hacer, pero nuestro ser, nuestra mente, trabaja de una manera tan cuadriculada muchas veces, que si no tenemos los sentidos espirituales despiertos, no vamos a entender lo que el Señor nos está llamando a hacer por medio de lo que Él ya ha establecido en su palabra. Entonces vamos a enfrascarnos en una sola cosa y de ahí no nos vamos a mover, y el Señor le está diciendo, hey, voltea la cabeza aquí, pero no dice, no, mejor me quedo en este lugar, y el Señor vuelve y le hace así. Y el Señor va en algún momento a decir, bueno, pues no quiso. Reemplazo. Juan 1:2. No todos son hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Mas a los que le recibieron, ¿a quiénes? A los que creen en ¿quién? ¿El nombre de quién? De Jesús. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad o la posibilidad de ¿qué? De ser hechos hijos de Dios. ¿Solo a quiénes? Ahí están esas dos cosas. Miren, cuando nosotros vamos y hablamos a aquellos a los que no han escuchado la palabra del Señor, vamos a encontrar diferentes tipos de tierras donde se sembró la semilla. Por eso desde el principio hemos estado hablando de que Apolos regó, de que Pablo plantó, Apolos regó. El autor aquí está haciendo una analogía de las plantas. Uno plantó, el otro regó, y pues obviamente eso va a hacer que la planta crezca, que dé fruto, que el fruto es uno de los puntos que vamos a ver más adelante. Entonces van a haber diferentes tipos de tierras donde va a ser sembrada esa semilla. Si nosotros vamos a Mateo 13, 1 al 9, vamos desde el versículo 3. Entonces Jesús les estaba hablando en parábolas y les dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. ¿Sí o no? O sea, era un lugar seco, como un poquito árido, no había tierra donde esa semilla pudiera crecer. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, ¿se qué? Se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, ¿y la qué? Ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Aquí la semilla de la que se está hablando y la cual da fruto, no es plata, ¿no? De pronto a usted le enseñaron eso, no es dinero. Es la palabra del Señor. Es que nosotros sembramos esa palabra, así como lo hizo Pablo. Él plantó, nosotros vamos a plantar, pero van a haber diferentes tipos de resultados. Entonces, junto al camino representa, digamos, las personas que escuchan el mensaje, pero no entienden. Rápidamente, ¿qué es lo que pasa? El maligno, las distracciones impiden que eche raíces y llegan las aves, se arrebatan eso.
Por eso es importante que para nosotros poder entender la palabra, estemos constantemente llenándonos de ella. ¿Cómo esperamos entender la palabra? ¿Cómo esperamos entender lo que el Señor quiere decir en la Biblia si no nos empapamos de ella constantemente y si solamente esperamos tener resultados por lo que escuchemos un domingo o por lo que escuchemos ahí de fondo cuando ponemos el celular y empieza ahí el pastor o algún pastor que usted ponga, bla, 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 y usted va y se distrae y sigue hablando por allá, después vuelve y ¿dónde es que estaba? ¿Dónde es que estaba? ¿Cómo esperamos, si no nos empapamos de la palabra, el tener resultados de ese conocimiento? Así se logra, estudiándola, escudriñándola. Ay, que no entiendo. Aquí se enseña a estudiar la palabra. Pregúntenos, los maestros que tenemos. Entonces están las herramientas, ¿sí o no? No podemos estancarnos. No podemos decir, no entendí, se fue. No. ¿Dónde más cayó la semilla? Pedregales o un terreno rocoso. Personas que escuchan y aceptan la palabra con alegría. ¿Por qué? Porque creció un poco, pero no tiene raíces profundas. Por lo que ante la primera dificultad, ya sea problema, persecución, ¿qué es lo que pasa? Tropiezan y se alejan. Vamos a analizar también nosotros qué tipo de semilla queda en nuestra vida. Entre espinos, corazones que escuchan el Evangelio, personas que escuchan el Evangelio, pero son ahogados por las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas, los placeres de la vida. Por eso la palabra no crece ni madura. Usted se ha preguntado muchas veces, ¿por qué no hay crecimiento? ¿Por qué estoy estancado? ¿Por qué? Porque mire, somos ahogados por las preocupaciones, los espinos. Las preocupaciones, el mundo, el engaño de las riquezas, los placeres de la vida. Analicemos muy bien en dónde estamos. Y finalmente, cae en buena tierra. Que son aquellos que oyen, comprenden la palabra de Dios y la retienen en un corazón bueno y recto. Estos crecen firmes y dan frutos abundantes de manera progresiva. Y esto es importante. Así como para usted afinar la guitarra, bueno, ahorita existen diferentes tipos de herramientas donde usted le oprime un botón y se afina solita. Pero igual tiene que hacer ajustes. Es una máquina que usted le pega atrás a la guitarra. Es progresivo, usted tiene que tomar cada una de esas clavijas, de esos cositos que tiene atrás, y una por una empezar a apretar o a soltar, dependiendo. Por eso se dan los frutos de manera progresiva. Tampoco se desespere si usted no ve el resultado ya. Por eso se hace la analogía de un fruto, de una siembra, de una semilla. Usted pone la semilla, la riega e instantáneamente sale el árbol o la planta. ¿Qué es? Es un proceso. Y también depende mucho de la época del año, ¿sí o no? Depende de cómo crezca. Depende el fruto que se dé en la época del año también, qué tipo de semilla fue la que fue sembrada. Entonces, usted de pronto no puede cambiar su época del año, no puede cambiar su circunstancia, no puede cambiar su alrededor, pero ¿quién es el que da crecimiento sin importar lo que esté ocurriendo alrededor? Ni el que regó ni el que sembró. Por lo tanto, nuestro cuarto punto, el crecimiento comienza ¿cómo? ¿Cómo comienza el crecimiento? Oyendo la palabra. Oyendo la palabra comienza, allí es donde comienza el crecimiento. Allí, ¿saben por qué? Porque estamos escuchando a Dios mismo. Depende de Dios, pero si uno cerró su corazón y cerró sus oídos y uno es este otro tipo de lugares donde cayó la semilla, pues no va a pasar absolutamente nada. Por lo tanto, el crecimiento comienza oyendo la palabra. Romanos 10:17.
Romanos 10, 17. Dice, así que la fe es ¿por qué? Por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué es la fe? Les hice la misma pregunta a los jóvenes. ¿Qué es la fe? Bueno, ya no sabemos el versículo. Ahora explíquelo con sus propias palabras. ¿Qué es certeza? ¿La qué? Seguridad. Pilas, no me dé definiciones redondas. ¿Qué es certeza? La certeza es la certeza. No. Es, sí, seguridad. Es el convencimiento. Es tenerlo yo asegurado. La certeza es lo que se espera. Así no esté ocurriendo, ¿cierto? Así yo no vea ningún resultado. Pero ¿qué estoy obteniendo como resultado primero? La fe. Pero la fe es por oír ¿qué? La palabra del Señor. No solamente por oírla. Porque recuerden que el oír es esa acción de sembrar. Entonces, la semilla fue sembrada. Y eso cayó en la tierra o en algún tipo de tierra, como ya lo vimos. Y eso va a dar un resultado dependiendo de cualquier cosa, ¿no? Dependiendo de lo que ya vimos anteriormente. Si fue en pedregales, si fue junto al camino o si fue entre espinos. Miren que sin la exposición de la palabra no hay fe. Sin exposición de la palabra no va a haber transformación. Así que, ¿cómo esperamos ser transformados? ¿Cómo esperamos tener fe si no estamos expuestos a la palabra constantemente? Y sin todo eso, no va a haber crecimiento. No va a haber crecimiento. Nos vamos a quedar estancados. Y va a ocurrir algo de lo que le ocurrió al sembrador. Algún tipo de esa siembra que no dio fruto. Incluso en la persecución, los creyentes en China memorizaban la escritura, como yo les decía, porque no tenían acceso físico constante. Entonces ellos vivían y ponían la escritura en lo más adentro de su memoria, de su ser, para estar siempre empapados de ella. El crecimiento tampoco depende de la cantidad de contenido, sino de la fidelidad a la palabra. No es que tantas prédicas escuche yo en un día y entonces yo empiezo a poner, y como esto se pone en automático, empieza ahí una prédica y la siguiente, y quién sabe quién le salió, y la siguiente, y quién sabe qué otro, mejor dicho, re loco le salió. Entonces le sale un falso profeta como el Dioní de la Rosa y empieza a decirle, y hoy profetizo, y hoy le digo, y hoy no sé qué, y hoy sí sé más. Y entonces por andar llenándose y llenándose y llenándose, ¿qué pasa cuando usted pone muchas semillas, algunas podridas, eso sí hay que decirlo, en tierra? Se van a ahogar entre ellas, se van a morir entre ellas y no va a haber fruto tampoco. Entonces van a haber algunas que están totalmente dañadas, esas semillas, van a dañar a las otras y usted se va a quedar con un revuelto de lo peor y de algunas cosas medio buenas. Entonces, en vez de hacer eso, en su devocional, abra la palabra por usted, por su cuenta. Y diga, bueno, el Señor, ¿qué tiene preparado hoy para mí? Y eso es lo que usted va a escudriñar, así sea un capítulo, un versículo, una sección. ¿Sí? O sea, la división por secciones, ya sabemos cómo es el tema. Si no, pues los invito a que estudiemos, a que nos involucremos en el método que se ve una vez cada 6 meses. Es bueno que todos asistamos. Vamos a estudiar una de las divisiones por secciones del capítulo 1 de Hechos, o del 2, y empezamos a analizar solamente esa sección. Y eso lo escudriñamos en un solo día. Y les digo eso porque me ha pasado que yo pongo una predicación de alguien y después se acaba esa y suena la siguiente. Y yo no me di cuenta. Y yo sé que nos ha pasado a muchos. Y ya después yo digo, ¿a quién rayos estoy? O sea, ¿a quién rayos se me puso? Porque escuché algo como raro, ¿no? Que eso también viene ahorita en el tema de nuestros sentidos espirituales despiertos.
Si nosotros hacemos solamente eso, no les estoy diciendo que escuchar prédicas sea malo y sea del diablo, no. Pero debemos tener un equilibrio. El Señor nos ha dado tantas herramientas para crecer espiritualmente que nos vamos a quedar solo con una. Nos vamos a quedar solo con una. Y hablo también de las herramientas, de los instrumentos. ¿Solo con uno? ¿Qué es que eso es así, punto? Bueno, y si hago un estudio de otra cosa, ¿qué tal que el Señor siempre me esté llamando a estudiar Apocalipsis y escatología y yo solamente quiera ir el domingo a la iglesia? Pero el Señor la ha estado llamando. ¿Por qué no intentar eso? ¿Qué tal que eso le ayude a enriquecer su vida espiritual, su vida devocional? Pero muchas veces nos quedamos en una sola cosa y se acabó. Y ya. Y le echamos la culpa al tiempo, a la edad, al humor, a que sí o que no, a cualquier cosa. Y miren que el Señor nos ha dado, o sea, el fruto también es una analogía a la variedad. Solo hay manzanas en el mundo, ¿sí o no? ¿Qué más hay? Naranjas, fresas, de todo. O sea, el Señor, así como en la naturaleza hay diversidad de frutos, en nuestra vida espiritual y en el mundo espiritual también hay diversidad de frutos, que principalmente es el carácter de Cristo, sí, pero recuerden que ese fruto está hecho para que también otros se alimenten de eso. El fruto no está solamente hecho para que eso quede adornado allí en el árbol y punto, se acabó, sino para que del fruto salga otra semilla, ¿sí o no? Y esa semilla vuelva y se plante y siga el proceso, siga el ciclo. Entonces pilas, porque esa palabra va a quedar allí en su corazón, va a dar fruto y usted a sí mismo va a plantar esa semilla que nació de su fruto en los corazones de otras personas. Y esto es importante, ¿por qué? Porque así como está esa diversidad de esos frutos, están personas que reciben de alguna u otra manera la calidad del fruto. Por eso les decía que hay un tipo de semilla que no es tan bueno. Y para eso quiero que me acompañen a 1 de Pedro 2:2. La calidad del frutico que usted se vaya a comer, de esa manzanita, si está podrida o está bien madurita o está muy verde, también depende mucho de lo que usted se alimente. Dice 1 de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos, ¿qué? La leche espiritual no adulterada. Pilas, no adulterada. O sea, que existe leche espiritual adulterada, ¿sí o no? Entonces es espiritualmente maligna. ¿Para que por ella qué? Crezcáis. ¿Para qué? Salvación. La leche es ese inicio espiritual. Usted no siempre se va a tener que alimentar de lo mismo. Una manzana, si está muy verde, está muy dura, de pronto usted no se la come. Tiene que esperar que madure un poquito más, que esté un poquito más asequible, más blandita. O de pronto un aguacate, muy duro, muy amargo, ¿cierto? Difícil de comer. Pero cuando está en el punto, usted dice, ese es, uy, ya, y usted ya sabe identificarlo y toda la cuestión. Miren que esos sentidos espirituales se despiertan de tal manera que usted sabe y empieza a identificar qué tipo de comida se está comiendo, qué tipo de palabra es la que está escuchando, qué tipo de persona está escuchando, de pastor, de profeta. Usted empieza a identificarlo. Y sí, hay etapas. La leche es un inicio espiritual, pero después en Hebreos 5, 13, 14 hablamos de otro tipo de comida, algo ya un poquito más avanzado. Hebreos 5, 13 al 14. Y todo, ¿sí es ese? Y todo, así es ese. Y todo aquel que participa de la leche es ¿qué? Inexperto. O sea, sí es importante para nuestra vida espiritual,
Pero el que se queda ahí solamente, ¿qué pasa? Es inexperto en la palabra de qué, de justicia. Tanto que se habla hoy en día de justicia. Tanto que es que la justicia social, que es que la justicia no sé qué. La justicia única y exclusivamente viene por lo siguiente. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? Madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos. Ay, ahí viene. Miren, esto es re clave, muy, muy clave. Ejercitados en el discernimiento del ¿qué? Del bien y del mal. Ahí está el sentido de justicia. La verdadera justicia nos la da la palabra del Señor. Nos la da lo que el Señor ha dictado allí. Lo que el Señor nos está enseñando a través de su palabra. Ahí está el verdadero sentido de justicia. Porque es que nos dicen, pero es que es injusto. Injusto que una mamá o una mujer tenga que cargar con un bebé que no quiere. Ese no es el sentido de justicia que nos ha enseñado el Señor. Y miren que esto viene con algo que debe desenvolverse sí o sí siempre en nuestra vida espiritual, que nosotros debemos tener como base espiritual, como una de nuestras muchas bases. Pero es que sin esto, mis hermanos, también he visto vidas de personas que se han apagado, que se han apartado por falta de esto. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por ¿el uso de qué? No. ¿Qué dice adelántico? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. O sea, si usted usa sus sentidos, los ejercita, ¿sí o no? Pues es lógico. Entonces, por lo tanto, como tienen esos sentidos ejercitados, tiene algo clave en nuestra vida espiritual: discernimiento. Sin discernimiento, mis hermanos, nos van a manipular y nos van a decir que así es y punto y se acabó. Y usted se va a ir a la tumba creyendo que así es. Y cuando llegue delante del Señor, usted va a decir, ¡ay! ¿Yo creía esto? Uy, no. ¿Qué es esta cuestión? O sea que ejercitemos nuestros sentidos espirituales. Ejercitemos día a día nuestros sentidos espirituales. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues la palabra del Señor nos va a enseñar cómo ejercitar esos sentidos. La palabra del Señor nos va a decir, hey, aquella persona que tiene malas intenciones se va a comportar de tal y de tal y de tal manera. Y la misma palabra, miren, Proverbios es uno de los libros donde usted, analizando los versículos de Proverbios, va a poder decir, ay, ya sé por qué Pepito o Pepita se portaba así, porque el avaro hace tal y tal y tal cosa. Y yo no me había dado cuenta, pero mire que la palabra es clarísima. ¡Ay! La doña estaba enferma de hasta los huesos y le dolían y no sé qué. Y la palabra dice que la amargura se va a sentir hasta en las coyunturas de los huesos. Miren, no es nada místico. No les estoy diciendo que entonces el discernimiento va a ser algo que usted pasó a la de la persona y usted, sintió que no, es algo inclusive lógico, es algo coherente que la palabra nos enseña. No hay que buscar más allá un movimiento espiritual y es que yo sentí el mover y es que fue así. No. Muchas veces el Señor puede, con algo llamado el don del conocimiento de la palabra, que el Señor le diga, hey, esta persona ve y le hablas de tal cosa. Y el Señor lo guía a eso y uno puede que lo haga. Pero cuando nosotros tenemos el discernimiento siempre activo, vamos a saber diferenciar entre ese bien y el mal, entre lo que el Señor ha dicho en su palabra y entre lo que de pronto no nos cuadra. ¿Cuál es el problema de esto? Muchos se quedan con la leche. Muchos se quedan con esa leche, que no es mala, no, pero es solo el inicio. ¿Y qué vamos a hacer? Nos quedamos con la leche y punto, se acabó. O vamos a actuar sobre lo que el Señor nos está diciendo, a ir más allá y alimentarnos de esa vianda, de el alimento sólido, que es un poquito, sí, más difícil de masticar, un poquito más difícil de digerir. Uno ya va llegando a cierta edad donde de pronto comerse una hamburguesa no es tan fácil, porque usted empieza a sudar después de comerse esa hamburguesa. ¿No le ha pasado?
que usted se come una hamburguesa y empieza, por tanta carne que se comió, o después de un asado, usted en la noche no puede dormir con cobijas, porque empieza la proteína y empieza toda esa caloría que usted se comió en el día, usted empieza, no, pero que eso es más difícil de procesar. Y eso pasa con ese alimento sólido que el Señor nos da en la palabra. Es un poquito más difícil, nos va a costar, pero créanme que si nos esforzamos en procesar la comida sólida que el Señor nos ha dado, va a haber recompensa. No se va a quedar ahí, sino que el Señor realmente nos va a ayudar a crecer. ¿Cuál es esa recompensa? Por ejemplo, del alimento. Usted de pronto necesita ganar más peso, le ayuda. La energía. Si usted come de manera correcta, también de pronto baja de peso o sube si lo necesita. Depende mucho, o sea, la comida es algo que el Señor nos puso ahorita en nuestra vida terrenal como para aprenderlo por medio de la palabra. Por eso se habla de la leche y de la vianda. Pero es algo que nos llena, es algo que nos ayuda, es algo que sin la comida usted podría vivir, ¿no? Entonces, ¿por qué nuestra vida espiritual? ¿Y por qué en nuestra vida espiritual nosotros rechazamos el alimento espiritual? Y tenemos esa vida espiritual más flaca y más desnutrida que, mejor dicho, no crece, no avanza, no se nutre, no tiene energía. Y esto nos lleva al fruto. Recuerdan que les dije, Pablo plantó la semilla, Apolos la regó, el Señor permitió que creciera, eso creció y eso empezó a dar más fruto. Uno abre, digamos que de una manzanita, uno abre la manzanita tiene semillas y uno vuelve y siembra y vuelve el ciclo, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y cuál es el verdadero crecimiento? Si nosotros no tenemos este verdadero crecimiento, no va a pasar absolutamente nada. Gálatas 5, 22, 23. Vamos a nuestro punto número 6. Lo de la leche espiritual y la vianda era nuestro punto 5. Vamos a hacer un pequeño repasito así rápido mientras buscan. Punto número 1, Dios es el que da crecimiento. 2, los líderes son instrumentos, no el centro. 3, no todos son hijos de Dios. 4, el crecimiento comienza oyendo la palabra. 5, leche espiritual versus la vianda, nuestro alimento. 6, el verdadero crecimiento. Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Contra tales cosas? No hay ley. O sea, el Señor no lo está limitando a que eso crezca y crezca y crezca más allá de lo que usted se pueda imaginar. No lo está limitando, no nos está limitando a eso. Pero aquí viene algo muy clave. Y aquí dice, más el fruto, no los frutos, ¿sí o no? Entonces, es algo que se da en conjunto. Puede que en el caso de esta analogía que seguimos teniendo, una uvita sea más grande que la otra, ¿sí o no? Una madure un poco más rápido que la otra, ¿sí o no? Todo es diferente y todo es dinámico en el reino espiritual, en ese aspecto. Por lo tanto, cuando se habla de fruto, es el crecimiento que no se acumula. Porque pues va a llegar un momento en el que usted va a tener que bajar esos frutos, o si no, ¿qué es lo que pasa? Se dañan. Si usted no bajó el mango, se cae o se pudre ahí encima. Entonces usted va, recoge, esa es la cosecha. Usted empieza a cosechar eso y tiene diferentes usos, o alimentar y las semillitas a plantar otra vez. Y ese fruto es muy clave porque es el verdadero crecimiento. Ese fruto única y exclusivamente es no el crecimiento en número de masa de personas, sino en el carácter de Cristo en cada una de esas personas. Sí es importante que crezcamos en número, sí, obviamente, porque si no, ¿cómo el evangelio va a crecer? Sí, pero si el carácter de Cristo no está instaurado en esas personas y si nosotros no le enseñamos a ellos, a nuestros hermanos y como pastores, a todos ustedes, a cómo formar el carácter de Cristo,
pues no va a pasar absolutamente nada, porque se va a estancar. El Espíritu va a hacer que eso, como no tiene el carácter de Cristo, como no hay carácter de Cristo, que es el verdadero fruto, es la verdadera savia que alimenta la planta, se va a quedar allí. Y vamos a ir nuevamente al tema de si fueron los espinos la que la mataron, si fueron los pedregales, si fue el camino, si fueron las circunstancias, etcétera, etcétera, tantos etcéteras que uno se pone. ¿Por qué no dejar que el carácter de Cristo sea esa savia que nos alimente? Miren, ese es el estándar. Porque es que nosotros tenemos que llegar y apuntar siempre al carácter de Cristo. Ese es nuestro estándar. Ese es a lo que tenemos que llegar, nuestra meta en esta vida. Obviamente nuestra meta final, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser nuestra meta final? El reino, la eternidad con el Señor. Y ya eso es otro tema totalmente diferente, pero allí estamos apuntando. Tenemos que conocer hacia dónde vamos. Romanos 8:29. Miren, esto es cuánto se sabe de la Biblia, de memoria. Cuánto sirve, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Y venga, que yo le abro, le subo, le bajo, le destapo, lo que quiera. O cuánto asiste. Yo voy todos los domingos. Por ejemplo, también pasa, yo veo todas las clases. ¿Y el carácter de Cristo? ¿En dónde quedó? Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, ¿también qué? Predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, ¿nos predestinó para qué? Para que seamos a la imagen de su Hijo. O sea, para que seamos a la imagen de Jesús. Para que nuestro objetivo, para que nuestro carácter sea formado y alcance, pues intentar, ¿no? No alcance porque es muy complicado alcanzar el nivel de Jesús. Pero que nuestra vida siempre esté apuntando a que nuestro carácter y el fruto sea el carácter de Cristo. Hacia eso estoy apuntando. El objetivo es uno. El objetivo de nuestro crecimiento es uno solo: parecernos a Jesús. Ya. No es saber más que el hermanito, no es que yo sí lea la Biblia de aquí para allá, para atrás, no, es parecernos a Jesús. Y pues sí, obviamente Jesús se sabe la Biblia al derecho y al revés, obviamente. Jesús tiene la palabra en su mente, en su corazón. Entonces pues va implícito todo esto de conocer la palabra, estudiarla, de orar, hermanos. Miren, y yo siempre pongo este ejemplo, y es cuando los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos. ¿Le dijeron: enséñanos a sanar? No. ¿Le dijeron a Jesús: enséñanos a levantar los muertos? No. ¿Qué fue lo que le pidieron los discípulos a que les enseñara? Enséñanos a orar. Entonces pues ahí tenemos un objetivo y una meta muy grande. Nuestro enfoque correcto, punto 7. Nuestro enfoque correcto es Jesús. Entonces, como nuestro objetivo y nuestro verdadero crecimiento es el carácter de Cristo, ahí sí nuestro objetivo y nuestro enfoque tiene que ser única y exclusivamente Jesús. Hebreos 12:2. ¿Puestos los ojos en quién? Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Puesto a los ojos en quién? En Jesús. El crecimiento ocurre cuando nosotros quitamos los ojos de los hombres, que no quiere decir que no tengamos personas como ejemplo. No quiere decir que no sea eso. Así como Pablo dice: imitadme a mí, así como yo imito a Jesús, pues nosotros de alguna otra manera podemos encontrar el carácter de Cristo en algunos líderes, en algunas personas. Pero para eso se necesita discernimiento, hermanos. Para eso se necesita ver en la palabra quiénes se parecen a Cristo y quiénes no. Entonces uno dice: bueno, como yo no tengo a Cristo al frente mío,
tenemos la palabra y hay personas que han aprendido de la palabra, que conocen de la palabra y están intentando imitar a Jesús. Por lo tanto, yo voy a verlos y voy a intentar imitarlos porque ellos están imitando a Jesús. No son ellos los que lo están haciendo. Es Cristo es el que está obrando a través de ellos. Por eso no está mal que de pronto admiremos a algunas personas, pero cuidado con idolatrarlos. Cuidado con el fanatismo de no me hablen de tal, no me digan nada de tal persona. No, porque es que si le dicen algo, él es el siervo que me pasó en el tema de los comentarios con el señor argentino. Que es que él es el pastor, el super hiper mega pastor. Que es que él me ha ayudado, que es que él no. Pues sí, a mí también, yo he escuchado algunas prédicas que, wow, chévere, pero me la pudo haber dado otra persona. La pude haber escuchado de algún otro lugar, sí o sí. Entonces, y sí, admiramos a algunas personas por su trayectoria. Todo lo que hizo Charles Spurgeon, todo lo que hizo Martín Lutero, todo lo que hicieron los grandes próceres del evangelismo, del evangelicalismo. Hola, sí, hola. Algo pasa con el micrófono este. Estaba agitada la pila, por eso no sonaba tan duro. Lo que les estaba diciendo, algunos próceres, sí, del protestantismo y todo esto, sí, admirarlos, pero pues también tenían sus errores, sus fallas, todo esto. Pero uno sabe identificar, si uno está con la palabra 100% en su corazón, quién imita a Jesús. Las iglesias fallan, los líderes fallamos, los sistemas van a fallar, Cristo nunca. Y para finalizar, mis amados hermanos, 1 Corintios 3:8. Y el que planta y el que riegan, ¿son qué? Una misma cosa. Lo mismo, mis hermanos, ustedes y yo y los pastores, somos igual de pecadores, somos lo mismo, somos una misma cosa. Aunque cada uno, eso sí, recibirá su recompensa conforme a su labor. Así que el Señor sí le va a decir, bueno, ¿qué hiciste con el don que te di? ¿Qué hiciste con lo que puse en tus manos? Con tanta palabra que recibiste, ¿qué hiciste con eso? A ver. Ah, no, bueno. Y las recompensas, ahí están en la palabra. Es un estudio muy extenso todo lo de las recompensas, pero pues ahí están. Entonces, apunte a estar a la diestra, estar ahí cerquita del Señor. Todos participamos, pero Dios es el único que produce vida. Es el único que produce el crecimiento. El crecimiento real es espiritual, es progresivo, es obra del Señor y se evidencia en el carácter. Por lo tanto, el llamado final, mis amados hermanos, el llamado final que les quiero hacer es: ¿estamos creciendo? ¿O solo estamos alrededor del crecimiento? Es muy diferente crecer a estar acompañando el crecimiento. Sí, yo soy acompañante. No, pues a usted no es el que le van a hacer el procedimiento. O sea, el bisturí no lo va a sentir usted. Está solo acompañando. Y uno puede decir, sí, yo estoy con tu dolor, no sé qué. Pero a usted no le pusieron la anestesia, ni lo abrieron en dos para que le pudieran cambiar el corazón y hacerle. No, es muy diferente el que está en el proceso al que está acompañando. ¿Y que va a doler el proceso? Sí, y mucho. Pero es que tenemos a Dios de nuestro lado, hermanos. O sea, tenemos todo. Si tenemos a nuestro Señor de nuestro lado para el proceso, a pesar de que duela, de que sea difícil, tenemos todo. Por eso desde hoy, mis hermanos, no dependamos de lo de afuera, de
si predicó así o no predicó así el pastor, si la iglesia estuvo así bien o no, si es que hoy no me tomaron asistencia de la manera que yo quería. Es que, hermanos, les digo porque es que se agarran de unas cosas muchas veces, no nosotros acá, sino yo lo he visto en otros lugares, que uno dice, ay Dios mío, que es que se les llamó la atención porque estaban hablando y cuchicheando ahí ay no, me ofendí. Hermanos, entonces no tiene sentido. Al final, siempre el crecimiento lo da Dios, nada más. El resto solamente es una herramienta, una ayuda, una guía que debemos amar y respetar, sí, pero nuestros ojos únicamente puestos en Cristo. Amén. Amén, mis hermanos. Esa es la palabra que el Señor tenía el día de hoy para nosotros. Quiero que aplaudan al Señor por esta palabra, que le demos gracias. Y les invito a que por favor nos pongamos sobre nuestros pies. Vamos a orar. Amado Padre, gracias. Gracias por este día, gracias por esta palabra, Señor, que nos has dado. Gracias porque has permitido, Señor, que esta semilla, que es el Evangelio, haya llegado a nuestras vidas. Pero no queremos, Padre Santo, no queremos quedarnos allí. No queremos que esto se estanque allí. Queremos que esto crezca. Queremos que esto dé ese fruto con el carácter de tu amado Hijo Jesús. Muchas veces, Señor, nosotros somos impedimento. Y hoy, Padre Santo, venimos a ofrecernos como instrumentos completamente. No a medias, no si me sirve el horario, no si se ajusta a mis necesidades o mis deseos. No, venimos a rendir, Señor, nuestra vida como herramientas para tu servicio. Porque reconocemos, amado Padre, que muchas veces hemos puesto trabas, hemos puesto excusas y tantas cosas para que la obra pase alrededor de nosotros y nosotros seamos solo acompañantes y no seamos los que actúen sobre eso. Amado, hemos escuchado tanta palabra, Señor, y puede que haya sido una palabra de calidad muchas veces, pero si nuestro corazón no tiene esa tierra lista, no va a pasar nada. Así que si no nos disponemos, Señor, ¿qué es lo que necesitamos hoy? Si no nos disponemos, si no abrimos nuestros corazones, Padre, no va a pasar nada. Y hoy reconocemos que hemos cerrado nuestros corazones, reconocemos que hemos fallado, reconocemos, Señor, que hemos pecado en contra de ti, que no hemos permitido que esta semilla dé fruto. No hemos permitido que esta semilla, Señor, crezca. La hemos apagado con inseguridades, con el afán del mundo, con la falta de conocimiento, porque no nos hemos de pronto esforzado, Señor. Pero hoy confiamos en ti de que tú nos vas a ayudar, Padre. Nos vas a ayudar a entender eso que nos ha costado. Nos vas a ayudar a entender aquellas cosas que de pronto se han hecho muy difíciles para entender acerca de tu reino, de tu palabra. Por eso ponemos nuestra fe primeramente en ti. Nuestra fe, Señor, inamovible. No vamos a crecer si no aplicamos tu palabra, si no la hacemos realidad en nuestras vidas, Señor. Por eso una vez más, Señor, perdónanos porque hemos dejado que esa palabra muera. Hemos dejado que esa semilla sembrada en nuestros corazones muchas veces sea ahogada. Muévenos, amado Señor, muévenos a hacer tu obra, muévenos a hacer tu voluntad, que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe día tras día, Señor. Sí van a haber momentos difíciles, sí van a haber cosas en nuestro carácter que nos cuesten, que sean complicadas, que, mejor dicho, Señor, que las veamos como el gigante más grande. Pero es que te tenemos a ti de nuestro lado, Padre. Te tenemos a ti, lo más grande, lo más maravilloso, lo infinito.
el todo, el principio y el fin, el eterno. ¿Cómo no vamos a poder si tú estás de nuestra mano, Señor? ¿Cómo no vamos a poder si tú nos guías? ¿Cómo no vamos a poder si tú eres quien nos lleva? Por eso hoy, Padre, nos rendimos. Rendimos nuestra mente, nuestro corazón, nuestros deseos, todo lo que somos, única y exclusivamente a ti, para crecer primero contigo y luego, Señor, también con nuestros hermanos en Cristo, aquí en nuestra iglesia, familias en Cristo. Crecer en conjunto, crecer para llevar diferentes iglesias a diferentes ciudades, países, porque no nos podemos quedar quietos, Señor. Nos has llamado, así que también, amado Señor, también, por favor, ayúdanos, Señor, a entender nuestro llamado. Tú nos llamaste a algo. Tú nos has dicho, Señor, que hemos sido llamados a evangelizar, a dar clase, a enseñar a otros, a consolar a otros, a aconsejar. Padre, que no muera ese llamado, que no lo apaguemos, Padre Santo. Así que despierta en cada una de nuestras vidas el don, el llamado, para que cuando estemos, Padre Santo, frente a ti, tú no nos tengas que reprochar que hicimos con ese llamado, que hicimos con los talentos, que hicimos con los dones. Por favor, amado Señor, que de ahora en adelante esto genere en nuestro corazón una inquietud, un afán, una ansiedad por servirte. Eso es lo que sí nos debe generar ansiedad y afán, porque igual somos humanos. Eso sí es lo que nos debe generar esa inquietud en nuestra vida. Señor, no te estoy sirviendo. Señor, no estoy haciendo lo suficiente. Señor, no estoy rindiendo como debería. Esa debe ser la inquietud en nuestros corazones, Padre. Por favor, por medio de tu Espíritu Santo, manténla presente día a día, para que lo primero que hagamos al abrir nuestros ojos sea buscarte, lo último que hagamos en nuestro día sea buscarte, para que día a día, las 24 horas, Señor, las horas que estemos despiertos, seamos, Señor, poniendo nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser en ti, en tu palabra, empaparnos, Señor, de tu presencia. Hoy exaltamos, te alabamos, Señor, y glorificamos tu nombre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos.